De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestra próxima invitada, es Ginette González. Ella es periodista y ella es especialista en todo el área de finanzas y economía. Ginette, un placer siempre tenerte por acá, ahora con un nuevo look. Sí, gracias, Pedro. Estrenaste año para usar menos champú. Exacto, es parte de la economía, de los recursos. Está bien, mira, Ginette, tú siempre estás muy pendiente de la cesta básica. Sí. Hoy el Sendas publica números que debería estar publicando el Banco Central, pero ya sabemos que hasta por una ley que fue aprobada en diciembre, pero fue por habilitante, pero fue publicada en enero, que cuestiona un poco su validez, limita al Banco Central de sus funciones, dice que no tienen que publicar, por ejemplo, indicadores económicos. Pero, sin embargo, el Sendas dice hoy el aumento de la canasta básica, dice que supera los 157.000 bolívares, un aumento de 13.3%, pero con respecto de enero del 2014 de 395.7%, es decir, 125.989 bolívares más, es decir, 13.1 salarios mínimos de 9.648, sin tomar en cuenta el Cestatí, que sería más o menos 6 o 7 si tomamos en cuenta el Cestatí. ¿Qué te dices a ti esta cifra? Mira, sin duda, y buenas tardes a todos, estas cifras, por ejemplo, ayer yo las pensaba desde el punto de vista cuando se habla de un supermartes en Estados Unidos, tradicionalmente desde el punto de vista electoral, yo pensaba en un supermartes ayer en Venezuela, porque justamente comenzó esta nueva fase del salario mínimo que el presidente anunció, superior a los 11.000 bolívares, pero también estaba la entrada en vigencia del precio de la hora por ahora, de 40 bolívares a los estacionamientos. También estaba el anuncio de los transportistas que ayer querían comenzar con 40 bolívares la tarifa mínima del viaje, pero decidieron después pedir 50 y hoy han decidido hacer una propuesta escalonada de 60 bolívares. Más allá de lo que viven todos los venezolanos, todos los televidentes lo saben, lo que es diariamente el pago del colegio, el pago del transporte escolar que también se ajustó, el pago de los servicios que tienen su peso, sobre todo los que no son tan básicos, la comida, que ya es algo que hemos estado hablando constantemente. Es decir, que el salario venezolano ya cada vez obviamente es menor la capacidad adquisitiva. Eso es algo que no es noticia, pero la velocidad de este deterioro es lo que es noticia, porque ya se producen cambios en los precios, quizás hasta diarios en algunos locales. Se siente como un proceso de hiperinflación, como el que han vivido países como Brasil. Uno en Brasil tenía que entrar en un restaurante, pagar la cuenta antes de comer, por si acaso variaban los precios en plena comida. ¿Tú crees que vamos a llegar a una situación tan grave como esa? Yo pienso que pudiera ser. Yo siento en la calle desasosiego, siento que la gente está muy preocupada, la gente está, por ejemplo, con el tema hasta de los carros, dejando de usar su vehículo todos los días para solamente usarlo los fines de semana, cuando tienen algún compromiso para darle mayor vida útil, porque el tema de los repuestos es algo que arropa a todo el mundo. También otros han dejado sus carros parados en las calles, seguros en las casas de ustedes, podrán haber observado en la calle que hay 1, 2, 3, 4 carros esperando repuestos, y si no en los talleres. Entonces se han desincorporado estos vehículos porque la gente no puede mantenerlos o mantenerlos como antes, o quiere estirar la vida útil, y esta gente se ha sumado al transporte público también, lo cual hace que haya un mayor colapso en el día a día. Yo creo que la gente ahorita se está sintiendo verdaderamente amenazada en ese día a día, en esa decisión de qué hacer. De hecho, que en estos días, la semana pasada en Benanchan, se decía que la gente estaba dispuesta a reducir la ingesta de algunas bebidas alcohólicas, también la recreación, e igualmente, bueno, comer en su casa. Pero pudiéramos ir a un poco más allá. La gente está pensando, o pago el carro o cómo, o saco a los muchachos de la educación privada o los llevo a la educación pública, que para algunos no es ninguna opción. Estamos en momentos de decisiones importantes, básicas, que han dejado un poco de lado quizás otras elecciones a nivel del consumo, que la gente está acostumbrada a darse sus gusticos, ¿no? Ahora fíjate que siempre se ha esperado y se había esperado que iba a haber una reacción explosiva con el aumento de la gasolina. No se aumentaba desde hace casi 20 años o más. Y fíjate que el propio Roberto León Parili, que tú conoces de ANAUCO, que es defensor de los consumidores, él recibe a través de Twitter miles de quejas y de reclamos día a día. Y hace 2 días, el viernes, dijo aquí en el programa, o el propio lunes, que no había recibido quejas del aumento de la gasolina. ¿Le está afectando, no le está afectando? ¿Por qué lo toma bien si es así el venezolano este aumento? Yo creo que ese aumento era algo sumamente esperado. La gente
casi que lo estaba reclamando de alguna manera. Como ha dicho el padre Ugalde, eso es un subsidio al que más tiene, generalmente no el que menos tiene, ¿no? Entonces, hubo la explicación del tema del transporte público, que la mayoría se mueve con gasoil, sin embargo, hay este aumento que ya va pronto a llegar. También yo creo que la gente está distraída en otros temas que le pueden pegar mucho más, como es el caso de la búsqueda de la comida, ya sea a nivel de la búsqueda por las colas, el mecanismo de las colas, o por el mecanismo ya institucionalizado prácticamente del bachaqueo. Considero que de esa manera la gente está más tomando decisiones de vida trascendentales: me quedo, me voy del país, me voy del trabajo, dejo un trabajo formal por un trabajo informal que quizás no sea muy estable, no me dé seguro, pero me produce un mayor ingreso rápido, que es lo que necesito para poder responder. Como estos días comentábamos, incluso con algunos seguidores en Twitter, considero que ahorita no importa lo que la gente gane en bolívares, si es mucho o poco. Importa es que tenga un ingreso en otra divisa, Sí, para claro. poder cambiarlo, porque si no igual le va a pegar, porque cada quien según sus ingresos tiene un presupuesto mayor o menor. Bueno, y todo el mundo estaba esperando Sí. por los anuncios de cómo iban a quedar precisamente bajo un control de cambio, cómo iba a quedar el régimen de divisas y para los estudiantes, para los viajeros, y no se produjo Hoy se ese decía anuncio. que iba a haber una rueda de prensa de Merentes y el Pérez Abad, pero al final no se dio. Después se hablaba de unos anuncios más tarde del presidente Maduro, tampoco se dio. Lo más seguro es que sí vamos a tener cadena porque está Gabriel Reyes Ah, aquí bueno. y cada vez que viene Gabriel hay una cadena, así que no te Sí. extrañe que en cualquier momento aparezcan. Ahora, Ginette, nosotros vemos en parte de la Asamblea, mira, tú has entrevistado, por ejemplo, al diputado Sanguino, quien yo he tenido la oportunidad también de Sí. entrevistar en algunas oportunidades. Siempre me había parecido que era muy pragmático y maneja los números, pero esta vez está diciendo cosas como que aquí no hay una crisis, cuando el propio gobierno propuso a través de ellos mismos en la Asamblea una ley, un decreto de excepción porque hay una emergencia. Entonces hay una contradicción ahí, también con un discurso un poco radical, pero que no hay crisis. ¿Por qué esta postura entonces de algunos voceros del gobierno, que son pragmáticos, y me sorprende que haga este tipo de declaraciones? Porque yo creo que, como ahorita también venía escuchando a Colette Capriles, que ha estado igualmente en este programa, estamos en un momento absolutamente político, aunque la crisis por debajo sea absolutamente económica, pero las decisiones están en el plano político. Entonces, cada quien está como midiendo hacia dónde va, y bueno, evidentemente Sanguino tendrá que plegarse hacia un lado, y eso es un tema bastante peligroso, porque el presidente ayer dijo claramente, y en estos días me recordaba también lo que decía el gerente general de Benanchan, Carlos Tejera, que el gobierno estaría haciendo default a las empresas, a la empresa privada, porque cuando se dice, y ayer también se explicaba, que no se va a reconocer una deuda asumida por los empresarios, es importante también aclarar que eso no fue así, sino que el que ha tenido el monopolio de las divisas en el país en los últimos años ha sido el gobierno. Es decir, las empresas, o igual el estudiante, igual las remesas, pagaba, se depositaba el dinero, y ese dinero después el gobierno es el que tenía la facultad para cambiarlo, pasarlo a dólar, para decirlo sencillamente, y pagar esas deudas con los proveedores. Entonces, las empresas aseguran que ellos cancelaron, pero nunca ese importe se le trasladó al proveedor, al que le lleva la materia prima, que le lleva el insumo. Por lo tanto, se cortaron las líneas de crédito, y de esa manera no puede haber nuevas líneas de crédito, no puede haber más insumos y no puede haber más productos. Es bien importante esto que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, en la industria farmacéutica venezolana dice que si con cancelarle la deuda que tienen con ellos, en cuestión de un mes, 2 meses, pueden empezar a abastecer el país de esas medicinas que tanto necesitamos. Y ha habido algunas alternativas, se han presentado, por ejemplo, creo que con Industria ha presentado el tema de la titularización de esa deuda, pero también hay muchos debates de cómo debe ser esa titularización de la deuda pendiente, si la República en realidad lo podría emitir bonos con este fin. Es toda una discusión, ¿no? Es toda una discusión y se queda muchas veces esa discusión, Sí. vamos a hacer el día de mañana, y no llegan las medidas que tanto se necesitan. En cuanto a precisamente esas medidas que se tomaron, pues venían también con el aumento de la gasolina, ha habido muchas críticas de parte de distintos analistas. ¿Tú qué crees, Ginette? Creo que también, como señalaban los analistas, ¿verdad? Había como varios parámetros, varios puntos de dónde hacer ese aumento, es decir, varios tramos o varios porcentajes, por así decirlo. Creo que el gobierno escogió como que el más seguro, sin embargo fue un aumento importante. Es que ahorita en muchos servicios y en muchas situaciones, muchos bienes, aunque tú aumentes muchísimo, no superas el rezago que existe en el control de precios en general. Entonces, es como todo retrasado, 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 y nunca terminas de ponerte al día. Es como una deuda que es impagable.